Buenos días, hoy es miércoles 23 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al abogado Pablo Piedra, máster en Derecho Internacional, especialista en Derecho Constitucional, defensor de los derechos de la naturaleza, catedrático universitario también. Ha participado en la defensa jurídica del Yasuní, del Cajas y de Fierro Urco. Don Pablo, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Este proceso de defensa de la naturaleza del Yasuní culminó el domingo pasado con la consulta popular, cuando el pueblo ecuatoriano mayoritariamente se pronunció por el sí, por dejar el petróleo bajo tierra y en defensa de la vida, de la flora, de la fauna, del agua y no a la contaminación, por supuesto. Don Pablo, ¿cuál es su lectura sobre la culminación de este proceso exitoso? Buenos días, Jaime. Muchas gracias por su invitación. Es un gusto estar en su programa. Efectivamente, después de 10 años de una larga lucha en los tribunales, digamos, en las calles incluso, este grupo de ciudadanos que ha venido impulsando desde el 2013 esta consulta popular, logró que la papeleta de la pregunta llegue a las urnas y que el pueblo ecuatoriano decida si es que queremos mantener el crudo en el subsuelo, en el bloque 43 ITT, o si queremos explotarlo. Esta es una consulta realmente histórica porque es la primera vez en la historia del Ecuador que un grupo de ciudadanos logra realizar una consulta popular de iniciativa ciudadana. Esta consulta popular, si bien han habido otras en el Ecuador, siempre han sido organizadas, digamos, o propuestas desde el gobierno central, y esta es la primera ocasión que los ciudadanos pues tienen la opción de organizar y de ver realizada una consulta popular a nivel nacional. En Cuenca, en el Azuay, ustedes han tenido la gran oportunidad de tener este tipo de consultas anteriormente, particularmente en Girón, en el Chocó Andino, ahora en Quito también hubo coincidió pues la posibilidad de que el Cantón Quito se pronuncie sobre la minería en el noroccidente de Quito, y entonces, pero a nivel nacional pues es la primera vez, ¿no? Entonces esto realmente le pone en una categoría histórica. Histórica además porque es la primera vez en el mundo que una sociedad decide dar un paso concreto y específico para combatir el cambio climático, y efectivo además, que es el de mantener el crudo bajo tierra, el combustible fósil, uno de los combustibles fósiles que mayor eh, genera pues la emisión de gases de efecto invernadero y y que provocan el cambio climático. Entonces, realmente fue histórico y los resultados pues complementan este carácter histórico de la consulta, ya que el 59% de los ecuatorianos hemos decidido decirle sí a la vida, a pesar de una campaña dura, llena de mentiras, llena de, de engaños. De engaños, de sustos que nos hacían creer que se venía el fin del mundo en caso de que gane el sí. Así es, o sea, una de las unas cosas, mentiras tan burdas, ¿no? Que procuraban o que buscaban burlarse de los ecuatorianos, de esto de que el Perú nos iba a robar el petróleo, algo completamente, un dislate completamente falso, que se propagó mucho en las redes sociales, o el cuento de los 1.200 millones o de los 16.000 millones, ya no sabían qué cifra ponerla. Y realmente, a pesar de eso, los ciudadanos supieron encontrar la verdad. Yo creo que aferrarse a sus principios, a su Claro. convicción, a su lógica, y una gran mayoría votó. Sí, en medio de una crisis, como han dicho algunos analistas, una crisis multisectorial. Muchos pensaban veían con mucho incredulidad, pues que esto llegue a ser aceptado en medio de una crisis de seguridad, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis política. Sin embargo,
la consulta popular por Yasuní obtuvo más votación, Jaime, más votación que los dos candidatos finalistas juntos a la presidencia de la República. Bueno, llegaron inclusive, como dijo usted, a inventarse cosas, a decir que los peruanos se iban a llevar el petróleo si nosotros, los ecuatorianos, dejábamos de explotar mediante extracción horizontal. Ujú. Sí, fíjese, y no fue sino hasta la última semana de la campaña en que hubo una entrevista a uno de los gerentes de Petroecuador, que él expresó pues su risa y también pues no podía avalar algo así, pues porque en juego estaba su credibilidad como profesional, ¿no? Entonces, de alguna manera se fue desmintiendo eso, pero a la gente que sintoniza, que te escucha, entender que eso, que si bien la técnica de extracción horizontal del petróleo es posible, es imposible a las distancias que estábamos entre el Yasuní y el Perú. Si no fuera lindo, ¿no es cierto? Podríamos poner un pozo en Sucumbíos o en Orellana o en el Coca o en Laguagrio y de ahí extraer todo el petróleo que está en toda la Amazonía. Pues no necesitamos más pozos, no necesitamos más plataformas, no necesitamos más, pero eso no es posible. No es posible. Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué se viene? Ahora se viene un proceso de vigilancia para que el gobierno, especialmente los que vienen, los que se instalan en un par de meses, cumplan lo que dice la consulta popular, el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano libre y soberano, y también el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sí, como usted bien conoce, el dictamen de la Corte Constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional fue el último resquicio que tuvimos que superar después de varios litigios, ¿no? Para poder llegar a que esta consulta se finalice. Y el último dictamen de la Corte se refería específicamente a la constitucionalidad o no de la pregunta. La Corte manifestó que debido al tiempo que ha transcurrido y que ya existe una operación petrolera en marcha en el bloque 43, en caso de que la ciudadanía se pronunciara a favor del sí, como así fue el domingo, se tiene el plazo de un año desde que se proclaman los resultados para cesar toda actividad extractiva. Esto es importante porque este también ha sido uno de los miedos que se quiso jugar, ¿no? Es imposible de manera responsable sacar todo, reparar todo el bloque 43 en un año. Y sí, probablemente sea imposible. Pero lo que la Corte está diciendo es que toda actividad extractiva tiene que cesar. Es decir, que tienen un año a partir de la proclamación de resultados para cerrar las llaves de los pozos y para cerrar esos pozos. Ahora, la infraestructura que está ahí, que tenga que ser desmantelada, que tenga que ser trasladada a otros pozos, digamos, tendrá que hacérselo de manera responsable y cumpliendo con un plan que ahora le toca armar a Petroecuador y al gobierno ecuatoriano para hacerlo de una manera que no se desperdicie esa infraestructura, que no se desperdicien esos equipos y trasladarlos a los otros campos de producción. Recordémosles a los ecuatorianos que este 20 de agosto no se votó si es que el Ecuador va a dejar de extraer petróleo en general, no, solo del bloque 43. Y existen algunos bloques colindantes que requieren de tecnología similar o igual a la del 43, que muy bien pueden hacer utilidad de estos equipos. También es importante también ya ir construyendo y aplicando un plan de reparación y de restauración del ecosistema del bloque 43. Una de las cosas que más satisfacción en lo personal me ha dado, porque incluso a mí me persiguieron en cadenas de televisión por decirlo esto, es que se haya reconocido ya a nivel de la sociedad civil y del Estado, de la sociedad ecuatoriana, de que en el bloque 43 existen carreteras, sí, carreteras, no senderos ecológicos, carreteras. Y esas carreteras tienen que ser cerradas, tienen que ser, porque yo lo escuchaba, mucha gente preocupada, pero es que esas carreteras van a quedar. No tienen por qué quedar. Primero, porque si es que no en todo, pero entiendo que hay algunas partes, algunos sectores de estas carreteras que se construyeron con una tecnología que permite una restauración temprana y oportuna, va a ser fácil que el bosque, por decirlo de alguna manera, se trague estas carreteras con el tiempo, ¿no? Y esto mucho más si es que hay una colaboración por parte del ser humano para reforestar, para cerrar estas vías. Entonces, eso también tiene que quedar ahí. Claro. Y
Y por supuesto, para vigilar este dictamen, ya estamos hablando de la constitución de una veeduría a nivel de la sociedad civil para justamente vigilar que se cumplan los tiempos, las formas y estar pendientes de que no se haga un fraude a la voluntad popular. Bueno, y en el caso del Chocó, también el pueblo quiteño dijo sí, o sea, no a la explotación minera, pero ya hemos escuchado algunos argumentos de que las concesiones están en marcha y que no hay un efecto retroactivo y que también están algunas concesiones o permisos en camino. Mire, a mí me parece muy interesante el proceso último electoral que tuvimos porque fue un verdadero referéndum a nivel nacional, no solo del Yasuní, sino de la política extractiva que tiene el país. Y no ha sido el primero, así ha sido el que más votantes han ido a las urnas a pronunciarse sobre este tema, pero hay que recordar que todas las consultas populares que se han puesto, que se han realizado en el país para decidir sobre la política extractiva han sido en favor del ambiente y de la naturaleza y de los pueblos. Me refiero a la consulta de Girón, me refiero a la consulta de Cuenca, ahora a la consulta del Chocó Andino y la del Yasuní. Todas ha sido un triunfo rotundo. Entonces, antes de ir a contestar particularmente su pregunta, es importante que los dos finalistas a la presidencia de la República entiendan la voluntad popular y se inicie desde el primer día de su gobierno un diálogo democrático, amplio con la sociedad civil, con los sectores sociales, para corregir la política extractiva de este país, para que sea una cosa del pasado, para que se convierta en una cosa del pasado, que desde el centralismo de Quito, ¿no es cierto?, se emitan concesiones en territorios donde estos burócratas ni siquiera han pisado un pie. No, Ah, no puede ser que la provincia de Loja, no puede ser que la provincia de La Suay sean considerados por estos burócratas como territorios de sacrificio para obtener recursos a costa de la destrucción de nuestro patrimonio en nuestras provincias, para digamos, para nutrir, para financiar el bicentralismo de Quito y Guayaquil en el Ecuador. Entonces, particularmente en el Chocó Andino ha sido una interesante experiencia porque fíjese, en la propia capital de la República se siente ese centralismo cuando en las parroquias noroccidentales a esta gente nunca se les pregunta, nunca se les invita a la mesa para discutir si es que estas concesiones pueden o no pueden entregarse. La consulta ha sido clarísimo, Luis, no hay dónde perderse. Yo entiendo que la Cámara de Minería, que opera casi igual, bajo el amparo de cierta la formalidad, misma operan casi política, como mineros la misma ilegales. política. Ajá, casi como mineros ilegales. ¿Por qué? Porque se quieren imponer su voluntad sobre las cosas que están en la ley, las cosas que están en la Constitución, sobre la consulta. Los abogados del Chocó Andino han sido clarísimos. Si bien existen autorizaciones para exploración en el Chocó, una vez que se ha ganado la consulta, es imposible que se otorgue autorizaciones para explotación. Es decir, la fase minera que tendría que llegar las empresas mineras que están haciendo exploración para poder explotar ya no pueden llegar porque está prohibido por consulta popular. Entonces, si las empresas quieren seguir explorando bajo el amparo de la legalidad que les han dado estas autorizaciones entregadas antes de la consulta popular, exploren, pero ya no pueden explotar. Eso es clarísimo. No lo pueden hacer. No hay resquicio legal que les permita a ellos hacerle un fraude a esta consulta y avanzar hacia una explotación en el Chocó Andino. Y es que hay que entender, Luis, los derechos mineros que se materializan a través de una concesión minera de un territorio no son derechos que te garantizan la explotación. Tú tienes que ir cumpliendo fases, así dice la ley. Y si la ley dice que no se puede dar permisos de explotación, entonces ahí quedaste. No hay perjuicio porque las personas sabían, los dueños de las concesiones sabían que el hacer exploración no garantiza la explotación. Y entonces no hay nada que discutir ahí. Bueno, se supone que el Ministerio del Medio Ambiente o del Ambiente es de la institución encargada de velar, de proteger, de cuidar la naturaleza, pero en determinados casos es lo que menos hace.
Así es. Bueno, el Ministerio de Ambiente se ha convertido en un facilitador de las empresas extractivas, no en un garante del derecho a vivir en un ambiente sano, ni peor de los derechos de la naturaleza. Y eso tiene que cambiar en algún momento. Lamentablemente, los ministros de ambiente son herramientas de las transnacionales extractivas, de las empresas extractivas petroleras, mineras, y están ahí básicamente para eh, cumplir los designios de la autoridad, del presidente y de estas transnacionales. Y eso tiene que necesariamente cambiar. Bien, abogado, para concluir esta entrevista, usted como especialista en derecho constitucional, me pregunto también como ciudadano, ¿cómo miró, cómo vio, cuál es su lectura sobre el proceso electoral para la elección de presidente y asambleístas que se dieron el pasado domingo? ¿Cuál es su visión sobre este proceso electoral democrático, entre comillas? Bueno, es preocupante, Luis, porque, bueno, me preocupa a mí en lo personal porque yo no veo que exista, por ejemplo, una fuerza importante, un movimiento importante que represente, por ejemplo, a los ideales y a los intereses ecológicos que gran parte de este sector del país eh, apoya, ¿no es cierto? Me refiero a que en la Asamblea Nacional tenemos un conjunto de movimientos y de partidos políticos que no necesariamente se han pronunciado a favor de estas tesis. Y luego en la Asamblea de Presidencia de la República, por supuesto, hemos tenido sorpresas, ¿no es cierto? La principal sorpresa fue la del triunfo, bueno, la obtención del segundo lugar del candidato Noboa, que se perfila como un fuerte opositor, digamos, o pretendiente a la presidencia de la República, sin quitar que obviamente la Revolución Ciudadana es la principal fuerza política del país ahorita en el Ecuador. Eh, pero me preocupa porque creo que es necesario que estos dos bloques, o estos dos personajes, ¿no es cierto?, se pronuncien claramente sobre estas consultas populares. Creo que Luisa González tiene el reto de, de cierta manera, independizar su pensamiento del líder político de esa tendencia y de entender que el 59% de los ecuatorianos tiene más valor que el capricho y voluntad de Rafael Correa. Y que, el 50, y lo mismo Álvaro Noboa, no digamos el Luis Noboa, tiene que ojalá entender que el tema de la política extractiva no se reduce únicamente al Yasuní, sino que para evitar una crisis de gobernabilidad en este año y medio, hay que enfrentar las crisis sociales que existen en cada uno de los territorios y que son causadas por la política extractiva que se ha venido implantando en los últimos 3 gobiernos. Bien, gracias, abogado, por la entrevista, gracias por sus criterios, sus comentarios, gracias por el trabajo al frente del Yasuní en la parte legal, que ganó definitivamente el pueblo ecuatoriano, ganó la naturaleza, aunque los políticos o ciertos empresarios digan que ahora sí el Ecuador no va a tener recursos y nos vamos a quedar en la miseria, seguramente. Sí, yo creo que eso hay que entenderlo como ciudadanos, es una mentira. Al Ecuador no le faltan recursos económicos, al Ecuador lo que le falta es líderes y políticos honestos que con inteligencia sepan aprovechar los recursos económicos que tenemos para corregir los grandes problemas sociales del país. Bien, gracias al abogado Pablo Gracias. Piedra, máster en Derecho Internacional, especialista en Derecho Constitucional y defensor de los derechos de la naturaleza. Gracias, Jaime. Gracias desde Un siempre y hasta gusto. siempre. Buenos días. Hasta luego.